Yo no venía del mundo de Money, yo no tenía experiencia a nivel de operaciones corporativas y claro, la primera que hago es que sale fantástico, fantástico. Las cosas como son. Unos asesores muy buenos, unos consejeros que se involucraron mucho, que sí que tenían experiencia de Money y también se echaron un poco la operación al hombro. Luego pues la financiación, pues un poco de todo, empleamos capital, deuda, sellers finance, que de hecho ahí aprendí la importancia de que convencer al vendedor de decirle, oye, te pago más, pero te pago más tarde, fíjate de mí. Claro, la mitad o un poquito menos te lo paga el EBITDA una vez que ya lo compraste. Claro, y con el EBITDA de su propia compañía le vas pagando a él, y eso es una cosa que aprendí. Sí. Entonces, claro, como dices tú, oye, esta fórmula la quiero replicar, esto es que es una maravilla. Y de hecho, a los 6, 7 meses compramos otra compañía en Barcelona, mucho más pequeña, y ya está, this is the way, o sea, es que esto es comprar compañías y claro, el mercado luego te pone en tu sitio. Hoy nos visita Luis París de ParClick. Como pensamos todos que empiezan los emprendimientos. Una persona haciendo un MBA, se va a un concierto, se queda atascado y dice, esto lo tengo que solucionar. Así hace un trabajo para la materia de emprendimiento y esto se termina de convertir en una startup que se dedica a gestionar la oferta que tienen los parkings, que es mucha, y conectarla con gente que quiere tener una experiencia más cómoda y más económica a la hora de aparcar. Aparte de esto, al final de la entrevista, como vais a ver que Luis es venezolano, hablamos un poco de lo que sucede en Venezuela y nos enfocamos en qué significa para una empresa hacer negocio en ese país. Espero que disfrutes este episodio. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí, oye, que tú estás en movilidad y nos ha tocado un día lluvioso con mucho tráfico. Eso es, sí. Pero bueno, hemos llegado al final. ¿Usaste la aplicación para conseguir parking? Por supuesto, para aparcar en la zona verde. Muy bien, muy importante. Oye, yo entiendo que tu historia de emprendimiento empieza también en un atasco, ¿no? Cuéntanos. En un atasco muy grande, originado por un concierto al que llegué tarde. Básicamente lo que pasaba era un concierto de U2 en San Sebastián. Habíamos montado toda una escapada de fin de semana para llegar allí. Y bueno, nos quedamos con unos pinchos. Se nos hizo un poco tarde. Pensábamos que podíamos llegar al concierto muy rápidamente. Y la realidad es que tardamos muchísimo en llegar por no poder aparcar. Y estuve horas y horas. Bueno, llegué tarde al concierto. Incluso me perdí el telonero. Por no poder aparcar. Y entonces eso fue un gran sufrimiento y una gran frustración personal. Y en ese momento estabas haciendo un MBA en el IES, ¿no? Entonces terminas el MBA y ya te lanzas a resolver este problema. Básicamente lo que ocurrió es que yo tenía un ejercicio académico de hacer un business plan para la asignatura de emprendedores, y una de las cosas que nos decían mucho y que a mí me caló muy profundo era identificar un problema que sufrieras, que realmente estuviese allí y que a la misma vez pudieses sacar valor de ese problema. Entonces, claro, cuando llego al concierto, no consigo dónde aparcar, es que de verdad en ese momento yo decía, es que pagaría 50 euros, 100 euros por dejar el coche, que me había montado el fin de semana completo para ello. Entonces, este problema, esta frustración personal me sirvió como semilla de lo que luego se convirtió en un negocio. O sea, la idea era solucionar ese tema de no conseguir parking. Eso es. El problema original era no puedo conseguir parking para un concierto. Y por otro lado, hay una disposición a pagar para resolver ese problema. Entonces esto es microeconomía básica. Pues hay un recurso limitado y da la casualidad que en el mundo del aparcamiento está el problema de que el precio no puede oscilar por regulación. Pero no puede oscilar de la forma en que se aparca habitualmente, que es decir, a día de hoy la mayoría de parkings funcionan, es un FIFO puro. El que primero llega es el que primero aparca. Nuestra idea original era, ¿qué tal si en vez de darle la plaza de parking al que quiere llegar primero, se la damos al que esté dispuesto a pagar más?
Ok. Microeconomía básica de toda la vida. Y eso fue un modelo de negocio pues que tenía mucho sentido y que realmente empezó a funcionar, porque evidentemente pues hay personas que están dispuestos a pagar más por no tener que llegar 3 horas antes para poder aparcar. Ok, entonces cuando tú lanzas esa idea, imagino que lo primero es ir a buscar parkings. Cuando tú vas y se lo cuentas a los parking, ¿qué te dicen? Yo esto tendría que contextualizarlo porque nosotros aquí estamos en el 2012, 2013, que bueno, está toda la crisis en España, después lo de Goldman en el 2008, pues toda la crisis Aquí llegó un inmobiliaria, poco más etcétera. tarde. Eso es, aquí llegó un poco más tarde. Y en el sector del aparcamiento, la facturación, que es un sector muy maduro y muy estable, la facturación venía cayendo pues un 3-4% anual durante los últimos 3-4 años. Es decir, estaban sufriendo mucho. Y nosotros llegamos en un momento, o sea que aquí el timing del mercado es fundamental, donde básicamente le decíamos a los aparcamientos, oye, aquí tengo esta idea de que te puedo maximizar ingresos sin ocupar más necesariamente más plazas porque están llenas, porque es un concierto, y tú no tienes que arriesgar nada. Es decir, el modelo cómo funciona, de que si una persona viene por 3 horas y las 3 horas habitualmente te cuestan 8 euros, pues yo voy a cobrar 14. 14, pero con la plaza reservada. Y de ese delta, de ese premium de 6 euros, pues vamos mitad y mitad. Entonces el aparcamiento, pues lo típico que coges el Excel y dices, oye, tiene sentido. Tiene sentido porque si realmente hay mayor disposición de pago, pues efectivamente voy a ganar más dinero y lo voy a compartir con estos señores que me están trayendo los clientes. Ok, o sea que los aparcamientos, lograste enseguida meter aparcamientos en el modelo. Absolutamente, absolutamente. Porque, como decía, estaba en un momento muy malo. Les ofrezco un modelo donde ellos no pierden absolutamente nada. Y lo peor que podía pasar es que si yo no era capaz de vender absolutamente nada, ellos se quedaban business as usual. No cambiaba absolutamente nada. Evidentemente, este modelo empezó a tirar y empezó a funcionar. Porque a los consumidores también le interesó. Claro, porque el consumidor lo que veía era, oye, que tengo que escoger. Llego 3 horas antes para ir al Madrid-Barça o pago un poco más y tengo mi plaza reservada y llego a mi partido tranquilamente. Yo me metí en mi aplicación y para el parking ese espantoso que está ahí frente al Bernabéu, yo reservaba. Ok, Eso es. Pues esto enseguida logras captar parkings, tiene interés en... O sea, esto es un tiro. ¿Fue como un tiro desde el principio? A nivel de ventas, sí. Y esto es curioso y es una gran diferencia con otras startups, que muchas startups tardan en coger carrerilla, tardan en generar esas primeras ventas. Nosotros esto lo pusimos en el mercado y se vendía con relativa velocidad y cada vez más rápido. Nuestra sorpresa y la bofetada que nos dio el mercado fue con respecto a las operaciones. Y esto era lo que no nos esperábamos por nada en el mundo. Y es que Como ustedes eran todos MBAs del 10. De operaciones no sabían nada. Habíamos hecho pues nuestras cosas, pero evidentemente pues tú estás muy enfocado a la venta y todo el mundo te dice que lo más difícil es vender y sigo estando de acuerdo con ello. Pero vale, es como que, muy bien, aquí está la venta, aquí están los clientes, ahora tienes que hacer ese delivery de la promesa que le has hecho al cliente. ¿Y cuál era la promesa? Tú pagas más dinero y tendrás tu plaza reservada a la entrada. ¿Cuál fue el problema con el que nosotros no contábamos? Que a nivel cultural es muy común que si un aparcamiento tiene una P y un gran símbolo de completo, la gente se pone en cola igualmente. Evidentemente, obvio. Entonces, claro, la gente empieza a hacer cola y imagínate la situación. Media hora antes de un partido, 1 hora antes de un partido en el Bernabéu, 4 personas en cola a la entrada del aparcamiento y llegas tú de quinto. Aquí tengo mi reserva con Parclick. Y quieres colarte, ¿no? Entonces es como, oye, y encima he pagado más. Sí. He pagado mucho más. Este es un derecho que tengo. Entonces, claro, ahí empezó a haber cierta fricción con el propio aparcamiento y ya lo que fue, pues vamos, el clímax fue un momento en el que empezó a haber problemas, empezamos a tirar de los operarios del aparcamiento para que ayudaran ese quinto que estaba en la cola a que se saltara a los otros. Que esto ya a los parkings ya no les gustaba tanto porque les cambiaba mucho sus operaciones, el foco de sus empleados y tal. Pero el clímax fue cuando este señor que estaba de último en la cola se va a saltar la cola con el del aparcamiento
y se bajan 2 de los otros coches y se empiezan a pegar. Se empiezan a pegar en la entrada del parking. Pues follón, se monta, policía, bloqueada la entrada del parking. Entonces, claro, esto se va corriendo la voz y los parkings te dicen al final, pues, take you but no take you. O sea, sí, muchas gracias, tu Excel se veía muy bien. Veo que efectivamente tienes la capacidad de venta que prometías, pero es que el follón que me estás trayendo aquí y el lío que tengo, pues no me compensa. Esto es como lo de la business class de los aviones, ¿no? Que hasta que el día que no hicieron como una cola evidentemente diferente, todo eran discusiones también. Bueno, ok. Entonces esto me imagino que va a pivot. Absolutamente. ¿Cuál es el pivot que haces? Y yo antes del pivot te diría, hay un tema aquí personal que claro, esto te lo cuento en 4 minutos, pero esto en realidad nosotros lanzamos la compañía a finales del 11 y esto es finales del 12. O sea, es casi un año darnos cuenta de todo esto. Pues tienes que montar la aplicación, tienes que montar, vamos, los acuerdos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, un año después, un negocio fallido prácticamente, tú dices, ¿y ahora qué hago? Y es esa decisión de emprendedor que es complicada de sigo, lo dejo, fue muy intento. Y al final yo creo que nos empujó mucho el hecho de ver esta oportunidad por la que pivotamos. Y es la siguiente. Los aparcamientos, nosotros nos dimos cuenta que nos habíamos enfocado en el punto, en el único momento en el que el aparcamiento realmente está lleno. Una vez que nos metimos en el sector, porque no veníamos del parking, descubrimos que el problema del aparcamiento no es ese 1% del tiempo que está lleno con los conciertos, partidos de fútbol, etc. El problema del aparcamiento es en el 99% restante, que tienen unas ocupaciones bajísimas. Bajísimas con respecto a lo que uno sospecha. Uno siempre sospecha, como usuario, que el parking está lleno. La realidad es que los parkings tienen un parking muy bueno, a lo mejor tiene una ocupación media de 50%, 55%. Esto, claro, contando noches, fines de semana, etc. Entonces, con el conocimiento que ya teníamos del sector, nos dimos cuenta que lo importante para el operador de parking era ayudarle a llevarle coches, ayudarle a subir esa ocupación. Nosotros ya teníamos demostrada esa capacidad de hablar con conductores que aparquen coches, entonces pivotamos el modelo, a lo que de hecho sigue siendo actualmente, que es la venta de reservas de plazas de parking, ya no tanto para un evento, sino más para duraciones determinadas, y duraciones que van desde pocas horas hasta múltiples días. Entonces, por ejemplo, nuestro producto estrella a día de hoy, 2, 3, 4 días de parking. Tú dices, ¿pero quién usa eso? Pues una barbaridad de gente. Porque y en particular para viajes, para turismo interno. Es increíble la cantidad de personas que realmente, pues oye, yo vivo en Segovia y voy al día a Madrid. O yo vivo en Madrid y me voy 3 días a Bilbao porque tengo que trabajar. Es un producto que va muy en línea con ellos. Y una cosa de lo que nos pasó es que con ese modelo de negocio inicial, fuimos a todos los parkings de Madrid, el modelo de los conciertos, todos los parkings cercanos a venues. Y claro, tuvimos que plegar velas, no nos funcionó. Y Madrid en cierta forma lo habíamos quemado. O sea, muchos de estos aparcamientos lo habíamos quemado. Entonces cuando pivotamos, este modelo que te estoy contando de los múltiples días, realmente lo lanzamos en Barcelona. Porque los parkings no nos querían dar una segunda oportunidad. Los parkings madrileños era como que, bueno, esto no funcionó, adiós, pues. No me cuentes más historia. Exactamente. Y es curioso porque entonces, teniendo las oficinas en Madrid, el equipo en Madrid, etcétera, etcétera, donde realmente comienza el negocio a funcionar y a evolucionar es en Barcelona. Ok. Y este nuevo concepto que hace muchísimo sentido para el parking, ¿no? Y de nuevo, los parking te dirán, pues buenísimo, si me vas a llenar el parking a las 2 de la tarde cuando no hay nadie o los sábados a las 11 de la mañana cuando no hay nadie, pues perfecto. ¿Y llegaste también a tener tracción con consumidores rápidamente? Sí, porque hay una cosa que es muy interesante y es que como hay baja ocupación y a la misma vez el sector del parking tenía en ese momento pues unas estructuras de pricing muy rígidas. Cuando digo muy rígidas era un día, pues 25 euros. 2 días, 50. 3 días, 75. 4 días. Y luego, abono mensual, 150. Y dices, coño, esto no tiene ningún sentido. Sí, no hay nada en la mitad, ¿no?
Y nosotros precisamente nos metimos en esa mitad que mencionas. Es decir, te puedo dar descuentos del 20%, 30%, 40%, 50%, y además estoy yendo a un cliente que el parking originalmente no tenía. Por ejemplo, de parte de nuestro éxito inicial en Barcelona fue sobre todo trayendo franceses. Okay. De hecho, los aparcamientos nos decían, ostras, es que esto no solamente funciona, sino que funciona de una manera que me interesa mucho porque me estás trayendo un montón de franceses, pues lo sé porque pues, me hablan en francés y me hacen preguntas en francés directamente, y esto es una maravilla porque es un cliente que yo no tengo. ¿Pero tú sabías que iban a ser franceses o eso te enteraste porque te fueron contando los parkings? Nos fuimos enterando, pero nos fuimos, nos fueron contando. O sea, esto fue orgánico. Fue un poco, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Digamos que nosotros más o menos olíamos que podía haber una oportunidad por allí. De hecho, esto con mi co-founder, Iván Rodríguez, pues fue que empezamos con los productos multidía y dijimos, sí, y si lo traducimos a ver qué tal, porque Barcelona es una ciudad muy turística, etcétera. Y claro, de repente la web de Barcelona en francés es la que realmente se movía y es lo que realmente generaba atracción. Entonces, al hacer eso, pues empiezas a reenfocar el marketing hacia franceses, etcétera, etcétera. Okay. Y los parkings estaban encantados porque la P&L de un parking es todo coste fijo. Sí. Entonces, claro, si tú tienes todo coste fijo y llega una empresa como nosotros, Parclick, que traemos unos clientes adicionales, por supuesto que nos llevamos nuestra comisión y por supuesto que hay un descuento. Pero, chicos, es que esto es EBITDA en vena. Sí, claro. Literalmente. Y estaban, pues, encantados con ello. Claro, pero entonces esto es una aplicación, es un negocio muy consumer. Sí. O sea, esto es performance, pero tú tienes que estar ahí cuando el cliente está pensando en que va a planificar un viaje o que se va a ir a otra ciudad o que hay un evento que va a necesitar llegar en coche. Entonces esto debe tener marketing digital, ¿no? Esto es lo que llaman en startup, es un capital intensive business, ¿no? Que para mí es un OPEX. En el mundo tradicional es un OPEX intensive business, ¿no? Pero aquí necesitas mucho dinero para poder invertir en marketing digital y poder crecer. O sea, aquí la historia de capital, ¿cómo es? Sí, totalmente de acuerdo. Aquí, evidentemente, el nombre del juego es captación de clientes y mientras más captes y más barato lo hagas, pues mejor. Y precisamente nosotros para ello, pues tuvimos que hacer alguna rondita. Lo que nos diferencia, yo creo, o una de las cosas que yo creo que hicimos bien, fue que toda esa primera, por llamarlo de alguna manera, travesía del desierto, del primer modelo, el pivot, el cambio, identificar la atracción, eso lo hicimos a pulmón. Es decir, los socios pusimos dinero y nos la pegamos nosotros con nuestro dinero, y cuando ya habíamos cambiado el rumbo y sobre todo cuando ya habíamos empezado a generar esa atracción real, es cuando empezamos a hacer la primera ronda. Entonces, pues mira, orgullosamente puedo decir que fue muy fácil esa ronda porque había un negocio y había métricas y esto costó lo suyo a nivel de horas personales, pero pues a lo mejor éramos dos personas facturando 300.000 euros en los primeros 6 meses del 2013. Okay. O sea, que se veía como esto realmente se movía. Ok. Y un tema que no hemos hablado, ¿esto funciona en cualquier tipo de ciudad o tiene una tipología específica en la cual esto va mejor que en otras? Es una muy buena pregunta porque realmente es un sí rotundo. Esto va por ciudad. De hecho, las dinámicas de aparcamiento de Barcelona son diferentes de las de Madrid, de las de París, de las de Roma. No tienen nada que ver porque cada uno tiene sus propias leyes, sus propias restricciones, sus propias reglas. Entonces, pues así como en Madrid tienes zona verde o zona azul, pues puedes tener zona roja, pues zona morada, etcétera, etcétera. Entonces es un mercado muy local, o la forma de aparcar siempre es muy local, pero siempre está la dualidad de que es un negocio muy escalable porque es digital. Entonces lo que tenemos que ir es a ciudades. Muchas veces hablamos de que estamos en muchos países, pero realmente donde estamos es en muchas ciudades. Pero sí que es verdad que dentro de todas las ciudades donde estamos, siempre vamos a ciudades pues grandes, complejas, concentradas. Y tiene sentido porque tú te vas pues a las afueras de Ávila y normalmente no vas a tener problema de aparcar y menos aún tener que pagar por ello. ¿Dónde tienes el problema? Es que si te metes en el centro de Roma. Y en el centro de Roma tienes, de hecho que por cierto, allí es muy curioso porque
hay pocos parkings en Roma, porque si excavas 2 metros te aparecen ruinas romanas. Sí. Entonces no hay prácticamente aparcamiento. Entonces, claro, esas dinámicas son diferentes y es donde nosotros realmente añadimos valor, porque es donde una reserva de parking tiene mucho más sentido. Ok, está claro. Ciudades urbanas, congestionadas, donde la gente camina, etcétera, etcétera. O sea, esto, no sé, en una ciudad suburbio con parking de grandes superficies, eso no tiene sentido. O sea, esto en el Estados Unidos que vemos en las películas de los strip malls no tendría ningún sentido, ¿no? Totalmente. De hecho, pasa una cosa muy curiosa y es que el mercado europeo del parking es como un 40% más grande que el mercado americano del parking. Claro. O sea, normalmente Europa siempre es más pequeño en mercado que Estados Unidos. Pues aquí es al revés. Pues estamos donde hay que estar para Eso es. estas startups. Esa era parte de mi pitch a los inversores. Exacto. Muy bien. Bueno, entonces esto fue 2013 que haces el pivot, empieza a chutar y empieza a internacionalizar. Cuéntanos cómo llegas tan rápido a esa decisión o a esa oportunidad de irte fuera de España. Sí, llega primero yo lo diría a nivel pool. Es decir, nada que ver con eso que una vez piensa de que no, este es el PIB de tal país y voy a entrar por las dinámicas. Tal. Básicamente, la forma de crecer, salimos primero a Italia porque llegaron un operador que se llama Saba, con el que trabajamos, de mil maravillas, y trabajábamos muy bien en España. Pues el director general de Italia vio lo que se estaba haciendo en España y levantó la mano internamente y dijo, oye, yo también quiero. Porque al final, como te decía antes, esto es EBITDA en vena. Nosotros generamos un valor bastante sustancial para la compañía. Entonces el de Italia dijo, pues ven con nosotros. Y aquí otra vez mi co-founder Iván Rodríguez es muy de, pues hay que hablar italiano, se habla italiano y si cogemos las maletas y nos vamos para allá. Y eso fue lo que él hizo. Pues esto es mucho mérito de Iván, de simplemente, pues nos fuimos allá. El negocio escala muy bien, porque realmente solamente teníamos que traducir la página al italiano. Y funcionó muy bien porque al ser un player grande nos da mucha masa crítica, nos da mucho aparcamiento. Entras de una vez en todos sus parkings. Claro, empezamos a entrar en todos los parkings, lanzamos las campañas de marketing y se empieza a activar la rueda que los parkings más pequeños nos empiezan a llamar, operaciones comerciales, etc. ¿Y es común que un grupo grande os llame a vosotros para hacer esto o utilizar su propia aplicación? Yo por lo menos soy amigo de Chema de Telpark, ¿no? Uh-huh. Y ellos tienen su propia aplicación y ellos todo va por la aplicación. Entonces un poco cómo es esa dinámica. ¿Por qué esta gente italiana quiere trabajar con ustedes versus lanzarlo ellos mismos? Mira, es una pregunta que recibo continuamente. Y es muy interesante porque tú puedes ser un grupo de parking grande, pero un grupo de parking enorme que tiene muchos millions en assets, a lo mejor tienes 300 parkings, 500 parkings, 1000 parkings. Sí. Pero lo normal es que los grupos no lleguen ni a los 100, ni a los 50 parkings. Okay. ¿Cuál es mi ventaja? Pues como yo no soy el asset owner, pues yo realmente tengo todos los activos, o sea, todos los aparcamientos con los que llega a acuerdo conmigo. Y se forma el efecto de dónde va el cliente, donde solamente está el parking que quiere, donde está toda la oferta. Sí. Entonces, al final, el cliente acaba viniendo con nosotros porque es donde realmente está toda la oferta. Luego puede pasar que si yo tengo el Saba, y Saba, por supuesto, tiene un muy buen portal que funciona, se pueden ir allí. Es verdad. Okay. Pero ya inicialmente capto yo. Es lo mismo que pasa con las líneas aéreas. Tú normalmente vas al buscador y luego, en todo caso, te metes en la línea aérea en específico. Ok, entonces lanzan en Italia, va bien, y sigues internacionalizando. Sí, nosotros, como el caso italiano había funcionado también, y teníamos este modelo de ciudad, nosotros decimos, oye, ya estamos en las típicas ciudades grandes españolas, las típicas ciudades grandes italianas, pues el next step que tenía más sentido era París. Y era París porque... Pero tú te llamas Luis París. Algo podría influir, pero la realidad es que es muy turístico, muchísimos coches. Francia es un país muy centralizado y la gente de toda Francia acaba yendo a París de alguna manera. Y dijimos, pues vamos allá. Y a Francia inicialmente intentamos ir a pulmón, intentamos ir pues orgánicamente y no lo conseguimos. Entonces tuvimos que cambiar la estrategia. Y esto fue una cosa de las que nos ha salido pues bastante bien, que adquirimos un competidor, o sea, que encima se llama Parking de París. También aquí hay un hilo conductor.
Y esto nos cambió completamente la película. Esto fue una operación muy bonita porque incluso uno de los players grandes franceses quería comprarlo y entramos en el proceso competitivo y nos lo acabamos llevando nosotros simplemente por agilidad, por ir más rápido, porque los otros no se terminaban de decidir. Y esto nos cambió totalmente la película porque pasamos de ser nadie en Francia a ser los números 1. Y esto fue, bueno, es esta la del flywheel, que realmente, pues como tienes parkings, como tienes oferta, tienes más demanda, como tienes más demanda, la oferta viene más rápido y ves que empieza todo a funcionar muy bien. Esto el M&A genera adicción, ¿no? O sea, porque haces una y te va bien y ves de pronto al día siguiente de que la compras, solamente la compras con dinero de otro, no sé si hiciste ampliación de capital o con deuda, pero bueno, o sea, al día 1 que le integras ya tienes ahí, aparte te anotas el EBITDA anterior en tu estado financiero y tal. Entonces esto es adictivo, ¿no? ¿Empezaste ahí una vorágine de M&A después? Sí, la verdad que yo no venía del mundo de M&A, yo no tenía experiencia a nivel de operaciones corporativas y claro, la primera que hago es que sale fantástico, fantástico. Las cosas como son. Unos asesores muy buenos, unos consejeros que se involucraron mucho, que sí que tenían experiencia de M&A y también se echaron un poco la operación al hombro. Luego, pues la financiación, pues un poco de todo, empleamos capital, deuda, sellers finance, que de hecho ahí aprendí la importancia de que convencer al vendedor de decirle, oye, te pago más, pero te pago más tarde, fíjate de mí. Claro, la mitad o un poquito menos te lo paga el EBITDA una vez que ya lo compraste. Claro, y con el EBITDA de su propia compañía le vas pagando a él. Y eso es una cosa que aprendí. Sí. Entonces, claro, como dices tú, pues, oye, esta fórmula la quiero replicar. Esto es que es una maravilla. Y de hecho, a los 6, 7 meses compramos otra compañía en Barcelona, mucho más pequeña. Y ya está. This is the way. O sea, es que esto es comprar compañías y ya está. Y claro, el mercado te pone en tu sitio, porque yo pensaba que esto era mucho más fácil, vamos, de dos de dos, y dijimos, pues, estrategia inorgánica, el dual track growth y toda la historia, y empezó a fallar, Bueno, fuimos a Holanda, y en Holanda teníamos una operación fantástica, tal, se rompe la operación, siempre hay 1000 razones por las que se rompen, el precio siempre es una, pero no es solamente el precio. Falló la de Holanda, nos fuimos a Alemania, falló otra en Alemania. Vamos, un desastre. Y tanto es así que el board llega un momento que me siente y me dice, oye, Luis, muy bien, lo has hecho muy bien en Francia, lo has hecho muy bien con la otra de Barcelona, pero esto... Sí, porque te quita el foco en el negocio. ¿Sufrió el negocio orgánico cuando estabas enfocado en el M&A? Sí, absolutamente. Porque en el fondo, cuando una operación de M&A sale bien, o sea, tú no vas contándole a todo el mundo que estás negociando con fulano para adquirirlo, etcétera, etcétera. Entonces, y es algo que pues consume mucho tiempo, consume muchos recursos y ahora trata al financiero y ahora analiza esto. Tal. Y cuando sale bien, pues evidentemente pues te traes el EBITDA de la compañía, te traes sus clientes y tal. Pero claro, cuando sale mal y tienes 6 meses trabajando en una operación que te ha llevado el 60% de tu tiempo, es como coste hundido total. Aquí no ha pasado nada y es un coste que no has dedicado al negocio. Y sí que se notaba en el sentido de que el foco estaba en M&A, el foco no estaba en las operaciones del negocio y hubo que dar un cambio otra vez a un enfoque comercial de optimizar esa captación, porque sí que es verdad que la rueda seguía funcionando, pero seguía funcionando muy caro. Entonces tú decías, oye, es que puedo traer clientes de una manera más barata si cambiamos estrategia, etcétera, etcétera. Y ese fue un nuevo cambio que le tuvimos que dar después a la compañía. Ok. Oye, en 2019 vendes la compañía, ¿no? Eso es. Cuéntame, ¿esta venta la buscaste? ¿Te vino alguien? ¿De dónde sabes? Porque era pronto, ¿no? Llevabas 7 años con la compañía. Llevaba desde 2000, la fundamos en el 11, pero realmente estábamos, 7 años, 7 años. Sí. Cuéntanos esto de la venta, ¿de dónde viene? Sí, yo diría primero que una de las cosas que nos pasó es que nosotros en el 18 tuvimos una unsolicited offer, simplemente se nos acercó uno a decirnos, os quiero comprar.
Y esto, pues yo creo que afectó mucho el board, que había concretamente un venture que tenía ya pues la madurez de su inversión y ya era momento para salir. Que quería salir. ¿Pero que era un Venture Capital, un Family Office? Este era un Venture Capital. Era un Venture Capital y que estaba, esto es interesante explicarlo, estaba ya en la fase final de liquidar su fondo. Él necesitaba tener una operación exitosa. Ok, entonces es que estaba mal y necesitaba... Entonces, diferente lo que yo dije. Para tener esa operación, pues digamos que tenía una muy buena oportunidad con Parclick. Claro, pero esto es lo que... Perdona, ahora me lo seguís contando, pero esto es interesante, porque esto es lo que hablan muchos emprendedores, que no vamos a decir quién era este inversor ni nada, pero esto es lo que hablan un poco de escoger muy bien a tus compañeros de viaje, ¿no? Porque esto es precisamente lo que no quiere un emprendedor. O sea, un emprendedor no tiene que tener que ocuparse de la agenda del Venture Capital, ¿sabes? Que él entre y salga como quiera y no tener que estar como que predisponiendo el negocio a una situación que no tiene nada que ver realmente con ustedes. Sí, no, porque tú tienes que ser también realista en el sentido de que estos señores te están dando un dinero porque ellos quieren su retorno en cierto tiempo. Entonces, evidentemente... la forma de obtener ese retorno es a través de una venta, sea total de la compañía o secundario para ellos. Y ellos, pues, están en su legítimo... O sea, tú tienes que ser consciente de ello. En mi caso, yo quería hacer una siguiente ronda para seguir creciendo y seguir expandiendo, etcétera, etcétera. Entonces, esa primera oferta, Unsolicited, pues nos sacudió un poco, porque, oye, igual es un poco pronto, sí, no, etcétera. Venga, vamos a que entren en la DU para ver por dónde están, si realmente esto acaba con una binding offer o no. Y la realidad es que también, al igual que el M&A distrae, pues cuando estás vendiendo, es que es lo mismo. Peor es lo mismo. Te distrae muchísimo, pues te están preguntando, como no puede ser de otra manera, absolutamente todo. Y claro, yo estaba quemando dinero en ese momento, entonces el runway se va acortando. Al final, estos que nos ofrecieron adquirirnos en el 18, ese deal se cayó por diversas razones y me di cuenta que estábamos en un problema porque el runway se había cortado muchísimo, a lo mejor nos quedaban 5 meses o así. Yo no había puesto el enfoque en hacer la ronda, sino en esa parte de la DU y luego entonces tuvimos que correr. Cuando digo correr es que tuvimos que contratar un advisor que hiciera un proceso de venta competitivo. Ahí ya yo estaba pues un poco de, oye, cuando te quedan 5 meses de runway, los inversores actuales dicen, yo puedo acompañar la siguiente ronda, pero no la voy a liderar porque los importes que necesitas ya nosotros es que teníamos una situación un poco delicada. Y sí que hicimos un proceso de venta competitivo. Y ahí fue donde entró este grupo que nos adquirió, este grupo italiano FAC. Que bueno, fue el resultado de muchas sinergias que habían teóricas con la compañía. ¿Y cuáles eran las métricas de la empresa antes de la operación? Nosotros tendríamos en unos 120 ciudades, 4 países, unos 70 empleados y unos 10 millones de GMV más o menos. O sea, era pequeño en el sentido de... sigue teniendo mucho recorrido esto, pero bueno, también es verdad que las oportunidades pasan cuando pasan y yo no pude, yo estaba buscando una ronda de 15 millones y yo no cerré esa ronda y el runway se acababa. Entonces pasaron estos señores, hicieron una oferta yo creo que bastante razonable y acabamos vendiendo la compañía en junio del 19. Okay. ¿Y tú, en una compañía de 10 millones, o sea, esto no habrá sido para ti life-changing money, porque, bueno, facturaba 10 millones, todavía tenía espacio de crecimiento, tenías inversores. ¿Tú te arrepientes de la venta? ¿O te hubiese gustado esperar más? Es una pregunta fantástica. Parece un poco pronto, ¿no? Entiendo lo que has comentado de la situación. Es una pregunta fantástica porque estas son las vueltas que da la vida que uno no se espera. Si tú esta pregunta me la hacías en septiembre de 2019, es decir, 3 meses después de la venta, yo te hubiera dicho, yo quería hacer la ronda, esto no era lo ideal, etcétera, etcétera.
Pero es que el mundo en marzo del 20 cambió. Ya no había nadie El mundo se rompió. Nadie quería aparcar. Y efectivamente, Te pagaban por aparcar. Es que si todos los sectores sufrieron con la pandemia, imagínate el sector del parking, la movilidad. Es que yo en abril del 20, la facturación se me cayó un 98%. Incluso llegué a tener facturación negativa. Porque tenía que devolver, o sea, como nosotros en nuestro modelo de negocio nos vendemos reservas de parking, nos pagan antes para meses futuros, pues tener que devolver dinero a personas porque evidentemente las ciudades estaban estaban cerradas, perdón. Entonces, claro, en ese momento tú dices, menos mal que vendimos, Sí. menos mal que vendimos, porque si no, esto sería muy complicado. Y ahí el grupo italiano que nos adquirió, se portó o sea, inmejorable. O sea, yo la verdad que ahí fuimos unos privilegiados porque estos señores básicamente nos dijeron nosotros somos un inversor industrial a largo plazo y nos creemos esta operación que hemos hecho. Si necesitas hacer un ERTE, un ERE como todo el mundo está haciendo, adelante. Si necesitas cash para sobrevivir, dime cuánto y lo tienes. Pero después de las rondas de inversión, negociar con los ventos, too good to be true. Too good to be true. Y de hecho fue lo que acabamos haciendo. Con este grupo pues acabó haciendo una inyección de capital pues bastante sustancial. Y esto es lo que nos permitió pues continuar y sobrevivir. Es verdad que hay dos caras de la moneda porque los inversores financieros y Angels salieron todos con la venta del 19, ellos vendieron el 100% de sus participaciones. Los founders, pues vendimos una parte, hicimos un cash out bastante relevante, pero la parte gorda estaba en los earnouts para después. Y nosotros lo que habíamos pactado era pues una valoración, tenemos una opción de venta y ellos tienen una opción de compra. Sí. Y nosotros teníamos pues la valoración de la compañía era un multiplicador del EBITDA menos deuda neta financiera. Y claro, toda la inyección de capital que lo hicieron, eso era deuda para la compañía. Uh-huh. Lo que quiero decir con esto es que salvar la compañía iba totalmente en contra del interés económico de los founders. A ver, con la gente que trabajamos, con nuestros equipos que contratamos nosotros diciendo, cree en mí que cuando tal, pues era el momento. Entonces, básicamente perdimos una parte muy, muy importante de los earnouts. No totalmente, porque sí que es verdad que habíamos negociado un floor, pero no fue una operación life-changing. Sí. Precisamente porque la pandemia pues nos pasó por encima. Yo a día de hoy, reflexionando, lo veo como... o sea, es que si no hubieran estado estos señores adquiriendo la compañía, es que a lo mejor no estaría aquí, no sería un success story. Oye, pero si alguien no es financiero, para explicarlo, cuando a ti te compran la compañía, te pagan, no sé, por ejemplo, la mitad te la pagan en el día 1, cuando se hace lo que se llama el closing, que es cuando te transfieren el dinero, y después tú dices, oye, y me vas a pagar tanto al final del año 1 si llegas a estos incentivos, tanto al final del año 2 si llegas a incentivos, etcétera, etcétera. O en el caso como el tuyo, eso está asociado a una opción con un precio fijo para comprar o vender al final de un periodo, pero está muy asociado a ese EBITDA. Exacto. Para el que no, es decir, que si tú vendes la compañía, una parte lo cobras ya y otra parte lo cobras dependiendo a cómo te va. Eso es. Y aquí ellos lo negociaron muy bien porque básicamente nosotros tenemos una opción de compra que podíamos ejercer 2 años después. Perdón, una opción de venta que podíamos ejercer a partir de 2 años después de la operación, es decir, de junio del 21. Ellos tenían una opción de compra a partir del 23. Es decir, yo tenía un periodo entre 2 y 4 años para maximizar el EBITDA. Lo que no nos esperábamos era que la pandemia nos pasara por encima en esa época y el EBITDA pues se nos vino abajo y luego volver a levantarlo, volver a hacer un break-even fue bastante complicado. Okay. ¿Y te ves siendo ahora parte de un grupo industrial, imagino que un grupo grande a largo plazo, o piensas que en algún momento vas a emprender algo nuevo por tu cuenta? Mira, a mí lo que me apasiona realmente es lanzar proyectos interesantes, innovadores, que cambien la movilidad. Si eso es dentro del marco de un grupo, bienvenido. O sea, yo no tengo que ser aquí el owner del 100%. Si esto pues no se puede dar
y lo hago por mi cuenta, pues también ya lo hemos hecho con anterioridad. Pero realmente es el proyecto y la gente con la que lo haces. Eso para mí es fundamental, de poder decir, mi CTO, mi tal. Es que si la relación fuera al revés y él fuera mi jefe, yo estaría encantado de trabajar para él. Ese tipo de cosas es lo que a mí realmente me motiva. Ok, o sea que mientras tengas proyecto interesante dentro de la compañía, estarás ahí lanzando cosas. Proyecto y equipo. Y equipo. O sea, admirar al equipo para mí es fundamental. Perfecto. Oye, Luis, no te voy a dejar ir sin que hablemos de Venezuela. A ver, si alguien, para ponerlo en contexto, en Venezuela se han ido 8 millones de personas, que se dice pronto en un país de 30 y poquitos millones de habitantes, ¿no? Y tú eres uno de esos 8 millones. Entonces, ¿tú cuándo sales de Venezuela y por qué? Yo salí en el 2002 como resultado de una crisis, de las muchas crisis que ha vivido el país. Una particularmente fuerte, que allí lo llamaron el paro petrolero, que básicamente el país se paralizó por temas políticos, exigiéndole la renuncia a Chávez, etcétera, etcétera, que luego acabó volviendo. Pero la consecuencia económica de toda esa situación fue que en general las empresas no estaban contratando. O sea, es que, para poner en contexto, en ese momento se acabó la comida en los súper, se acababa la gasolina en las estaciones de servicio. O sea, era una contracción era económica como un paro brutal. nacional, ¿no? Que la gente no iba a trabajar. Eso es. Y claro, si la gente no va a trabajar durante un día, no pasa nada. 2 días no pasa nada. Pero si esto lo extiendes a lo largo de muchos meses... ¿Cuánto duró esto? Estos fueron varios meses del 2002, 2003, bueno, del 2003 no, del 2002. Pero claro, la economía se contrae. Entonces, a mí me pasó que yo me gradué como ingeniero en junio del 2002. Entonces, claro, no había absolutamente nadie contratando. Y un poco la decisión fue pues ir a buscar oportunidades en otro lugar y decidí venirme a España. Ok, así fue que viniste a España. Y desde que llegaste a España, ¿mantienes contacto con Venezuela? ¿Vuelves o te has desconectado? Yo, afortunadamente, a nivel personal, familiar, pues sigo teniendo contacto, o sea, vamos, que veo a mi gente continuamente, no necesariamente en Venezuela, sino vienen a Madrid o nos vemos en otros sitios. Y sí que pasé una temporada muy larga sin ir allí nunca. Ahora estoy volviendo mucho más, por lo menos una vez al año, porque he entrado en el consejo de una empresa farmacéutica familiar. Y es una forma de un poco del give back, o sea, porque en el fondo, pues la educación, un poco todo lo que tengo, es gracias a ese contexto y realmente es un país que sigue teniendo muchas oportunidades. Lo que pasa es que son unas oportunidades muy diferentes porque es volver a lo básico. O sea, no, ahí no puedes hablar de grandes innovaciones, sino tienes que hablar de productos y servicios muy básicos. Pero si estás dispuesto a hacer algo allí, más o menos se puede hacer. Pero lo que pasa siempre, pues mucho riesgo, mucho beneficio. Si estás dispuesto a asumir mucho riesgo, que en teoría es algo que hacemos los emprendedores, pues hay cosas que pueden salir muy bien. Pero ¿cuál es la realidad entiendo que estás en el consejo de una empresa en Venezuela, temas de relevo generacional. Pero ¿cuál es la realidad o cómo es diferente estar en el consejo de una empresa en Venezuela con toda la realidad versus una empresa? Mira, yo te lo resumiría de la siguiente manera. De este lado del charco o en el primer mundo en general, lo complicado suele ser vender. Tú desarrollas un producto y luego entonces tienes que pegarte en un Red Ocean sacando los codos con no sé cuántos competidores porque vender es complicado y tienes que, esta es mi propuesta de valor, etcétera, etcétera. De ese lado del charco, vender no es tan complicado. Por supuesto que lo es. No quiero, faltaría más que voy a subestimar el trabajo de estos equipos de venta. Pero lo realmente complicado es producir. Lo realmente complicado es que realmente puedas importar la materia prima que necesitas, transformarla. Es que hay cosas básicas. Nosotros hemos tenido problemas, o el centro del país, por ejemplo, ha tenido muchos problemas con cortes de luz. Entonces tú tienes una fábrica de no sé cuántos empleados y tal, es que se va la luz, no hay electricidad. Todos los días se va. En un país que tiene carbón, petróleo, unas presas hidráulicas, pues tiene ríos caudalosos en el oriente, sol, tiene todas las fuentes de energía. Pero no hay luz en las fábricas, es la realidad. Efectivamente. Ni en los pisos, ¿no? Ni en los pisos. Entonces, o el agua llega tal. Es que
es lo básico, es lo básico. Ujú. O como eres un país muy monoproductor y que no tienes que importar mucha materia prima de fuera, entonces pues las cosas se quedan atascadas en la aduana, etcétera. Entonces es una realidad, insisto, lo difícil es producir. Lo difícil es, cuando digo producir no solamente me refiero a manufactura, me refiero a la operación. a prestar el servicio, a la operación. De que tú tienes un centro médico y es que no te llega el personal porque hay huelgas de transporte, porque hay problemas de las infraestructuras, Y se cae la la autopista se En una derrumbó. época en una época se derrumbó la autopista del aeropuerto que Exacto. es abajo, que iba a Caracas. Entonces, claro, son problemas que no tienen nada que ver con cómo estás gestionando la compañía. Son realmente externalidades Ujú. que tienes que gestionar. Hiperinflaciones. Yo me acuerdo de mi impresión de, pues tienes que llevar los estados financieros pues en bolívares nominales, en dólares. Hay inflación en dólares. Mm. O sea, es que el concepto de inflación en dólares, que es una moneda que no es tuya, y bueno, son unas realidades que chocan mucho con la forma de hacer negocios. Y bueno, si más o menos puedes gestionarlas, pues pueden salir grandes beneficios, pero así como salen grandes beneficios, salen unas pérdidas brutales que no tienen nada que ver con tu gestión. Claro, pero tú serás uno de los últimos mohicanos, ¿no? Que tiene ahí una empresa, porque la mayoría de la gente ha tirado la toalla. Desgraciadamente, pues el tejido industrial del país se ha contraído una barbaridad. Ujú. Los cierres de empresas, bueno, lo ves con la caída del PIB, lo ves con número de... Bueno, esos 8 millones de personas que decías antes que se han ido, pues esos 8 millones de personas, pues no todos trabajaban, pero pon tú que 4 o 5 fuesen población activa. Es que eso tiene un impacto evidentemente directo en la economía. Sí. Oye, en todo. Yo siempre cuento, yo cuando llegué a Madrid hace 25 años, yo siempre digo, Madrid cabía en un barrio de Caracas. O sea, Madrid era una ciudad provinciana comparada con Caracas, que era una ciudad cosmopolita. Pero ha cambiado. Nosotros decíamos que Venezuela no es Cuba. Aquí dicen mucho que España no es Venezuela, pero bueno, estáis avisados aquí en España. Mira, yo creo que uno de los grandes errores que cometimos fue subestimar. Ujú. Fue subestimar y pensar precisamente eso. Venezuela no es Cuba, no nos podrán llevar allí. Y, ostras, evidentemente España no es Venezuela y estamos en el contexto de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero no subestimemos los riesgos, por Dios. Por favor. Estoy muy bien aquí. Muy bien. Muy bien. Oye, Luis, muchísimas gracias por venir al podcast y contarnos tu historia y entrar al trapo en esta última discusión un poco menos empresarial que hemos tenido. Así que ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti, Joseph. Ha sido un placer. Oye, para terminar, si tú piensas en el éxito que has tenido, ¿tú crees que esto se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte? He trabajado durísimo. Durísimo, eso sin lugar a dudas. Y yo creo que eso es una condición necesaria, pero no suficiente para el éxito. Y yo creo que la suerte no se le da la importancia que tiene. Porque cuando lanzamos Parclick, y yo no fue que pensé, ahora que España está en crisis, voy a aprovechar para... No, tú dices, oye, lo lanzo y resultó que el timing era el apropiado. Y así tengo pues varias historias de cómo la suerte del momento, de estar en el momento apropiado te ayuda. Pero bueno, lo que decía creo que era Picasso, que cuando te llegue la suerte, pues que te pille trabajando, pues eso sí que creo.